Grité su nombre tan fuerte que me quemó la garganta. El sonido resonó por el salón, rebotando en las paredes y volviendo a mis oídos. En respuesta, escuché su risa, débil, entrecortada, casi una risita, proveniente de detrás de la puerta cerrada del dormitorio. Se me heló la sangre más que si me hubiera escupido insultos. Risa. En un momento como este, di un paso al frente. Mi propio corazón latía tan deprisa que me sacudía la caja torácica. Quería tirar la puerta abajo de una patada. Quería ver su cara, ver cada destello de expresión. Pero algo dentro de mí paralizó mi pie a medio camino. Me di cuenta de lo ridículo que podía parecer. Un marido enfadado, puños apretados, paseando por el pasillo. La imagen de ella apoyada contra esa puerta, susurrando a otro, me abrazó la mente. Fue entonces cuando la risa se apagó, reemplazada por un murmullo bajo que no pude descifrar. Sentía los pulmones demasiado apretados para respirar. La confianza es como un arma. Quizás la guardas cargada en tu corazón, con el seguro puesto, para que proteja a los que quieres, o quizás está apuntando directamente a tu propia cabeza y nunca te das cuenta hasta que el gatillo ya ha sido apretado. Le había permitido empuñar esa arma durante años, confiado en que nunca la volvería contra mí. Estaba equivocado. Escuché girar el pomo. La puerta se abrió un resquicio. Los ojos de mi esposa aparecieron en la penumbra. Ana, dijo. Su voz era serena, apenas un susurro por encima del aliento, como si mi mundo entero no se estuviera desmoronando. Parecía casi divertida, o quizás solo era mi reflejo en su mirada. «Sal aquí», dije. «Tenemos que hablar». Ella no se movió. En cambio miró por encima de su hombro. Luego volvió a cerrar la puerta dejándome solo la opaca pintura blanca como respuesta. Quise rugirle. En lugar de eso, apreté los dientes tan fuerte que mi mandíbula palpitaba de dolor. Se oyó el roce de pasos desde el interior. Otra voz ahogada, su voz supuestamente. Luego su risa de nuevo, más aguda esta vez, despedazó algo en mi interior, pero yo me quedé allí parado. La voz fría y sigilosa en mi cabeza me decía que mantuviera la calma. «Esto es humillante», susurró. «Eres un hombre adulto y ella se ríe de ti». Tragué esa sensación. No ayudó mucho. Una bocina sonó en la calle. El ruido vino y se fue, dejando la casa en un silencio denso. Me volví intensamente consciente de mi propia respiración, de un ligero temblor en mis manos. Quería derribar esa puerta, pero algo en su risa me detuvo. Era tan casual, tan confiada. Probablemente esperaba que explotara, que arrojara algo, que destrozara el lugar. Quizás, en un sentido retorcido, eso era lo que ella quería. Me di la vuelta y me alejé. Mi cuerpo se sentía como plomo, cada paso más pesado que el anterior. Llegué a la puerta principal y salí al porche. El aire fresco de la tarde me picó en la cara. El tráfico zumbaba en la distancia. Los faros pasaban a la deriva. Pero el silencio dentro de nuestra casa se sentía más tenso que cualquier noche de ciudad. Era el silencio de un matrimonio pudriéndose desde dentro. Caminé de un lado a otro en el porche, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Cómo diablos habíamos llegado aquí? Una pregunta que tenía 1.000.000 de respuestas. Día a día, año a año, discusión tras discusión. Todos los resentimientos silenciosos que se acumulaban tras sonrisas forzadas. Y al final, era yo, de pie en el frío, mientras ella estaba dentro con él. Recordé lo de esa misma noche. Había llegado a casa tarde, con el pelo revuelto, oliendo a colonia barata que no era mía.
Había recogido a los niños de las actividades extraescolares, la práctica de baloncesto de nuestro hijo, el grupo de estudio de nuestra hija, sin su habitual mensaje o llamada. Entró como si fuera un día cualquiera. Quizás me dio un beso distante en la mejilla. Quizás no. Todo se mezcló. Aún así, podía saborear la amargura en mi lengua. Volví a entrar en la casa. La puerta del dormitorio seguía cerrada. Volví a oír voces bajas, pero ahora estaban más apagadas. El susurro de mi esposa era casi como un ronroneo, y podía imaginármelos. Su pelo cayéndole sobre el hombro, sus labios presionados contra su oreja. El estómago se me retorció con tanta violencia que pensé que iba a vomitar. Me obligué a respirar por la nariz. El suelo crujió bajo mi paso. Me quedé de pie en el pasillo, escuchando. «Rebeca», dije de nuevo, la voz ronca. «Abre la puerta». Silencio. Puse la mano en el pomo. Lo agarré hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Entonces ella habló, la voz ahogada por la madera. «Vete, Michael». Habló con tanta calma, como si fuera una molestia en la puerta en lugar de su marido. Hubo un segundo de crujido, un pequeño jadeo. Mi corazón dio un vuelco de asco y un destello de dolor tan intenso que me nubló la vista. Pensé en la primera vez que la conocí, toda la confianza que tan voluntariamente le había entregado. Me dijo que quería una vida estable, un futuro en el que pudiera creer, y yo se lo di. Esa confianza, esa arma, había estado cargada y lista con cada sacrificio que hice por nuestra familia, cada sueño que dejé de lado para que los niños tuvieran una mejor oportunidad. Ahora estaba apuntándome a mí. Lo había convertido en una broma, aparentemente, o al menos en algo que podía probar con el próximo hombre que pasara. Miré ese pomo, inseguro, odiándome a medias. En ese momento la casa se sentía sofocante. Retrocedí unos pasos, luego me giré hacia el salón. En el sofá, mi teléfono vibró. Lo cogí. Un mensaje de un compañero de trabajo, algo sobre la reunión de mañana. La vida fuera de esta pesadilla seguía su curso, ajena. Bloqueé la pantalla. Fue entonces cuando noté el altavoz activado por voz en la esquina. Uno de esos artilugios inteligentes. Una pequeña luz brillaba indicando que estaba en espera. Recordé. Antes, había programado para grabar algunas notas. Luego me había ido un rato. ¿Podría haber captado todo? La idea me oprimió el pecho. Me acerqué y toqué el dispositivo. El registro indicaba que había grabado un fragmento de audio recientemente. Pulsé reproducir. Primero, una leve estática. Luego la oí. Ni siquiera sospecha cómo lo estoy utilizando. Susurró, sus palabras rotas por una risa entrecortada. Es más fácil de lo que pensaba. Algo sobre gemidos, una risita ahogada. Luego él, alguna caricia susurrada. Una mención de mi nombre. Otra risita ahogada. Y la grabación terminó. Por un instante creí que el suelo desaparecería bajo mis pies. Los ojos se me humedecieron, pero me negué a llorar. Me negué. La humillación amenazaba con tragarme entero. Dijo que no sospechaba. ¿Cuánto creía que era un ingenuo? Mis puños se apretaron, y aún así, ese pozo negro en mi estómago susurró que me había estado engañando a mí mismo durante años. No importaba si había sospechado o no. Ahora lo sabía. La pregunta era, ¿y ahora qué? Volví a reproducir ese fragmento una vez más, dejando que cada palabra apuñalara más profundo. Ni siquiera sospecha cómo lo estoy utilizando. Mi esposa.
la madre de nuestros hijos, rigiéndose a mi costa en mi propia casa, tras una puerta cerrada con algún otro hombre. La crueldad de aquello me hizo querer romper algo, pero no lo hice. En lugar de eso, exhalé lentamente, aparté la furia arremolinada y dejé que un humor oscuro y amargo se infiltrara. Mi vida se había convertido en un mal drama, de esos que los hombres de la generación de mi padre solían ver y despreciar. Y aquí estaba yo, protagonizándola. Volví a caminar hacia la puerta del dormitorio y apoyé la frente contra la madera. «Rebeca», dije en voz baja, «¿me odias tanto?». Otro silencio. Entonces, desde algún lugar del interior, una risita ahogada. Me mordí el labio hasta que me supo a sangre. Al final del pasillo, oí la voz de mi hijo. Estaba en su habitación, con auriculares, hablando con algún amigo en línea, ajeno a la tormenta que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Nuestra hija probablemente también estaba en su habitación, tal vez con el teléfono, tal vez escribiendo a alguien, sobre típicas preocupaciones adolescentes. No tenían ni idea de que la voz de su madre había flotado por el sistema de altavoces del salón minutos antes, gimiendo con algún desconocido. Me aparté de la puerta y obligué a mis pies a moverse. Mi mente se concentró en pasos prácticos, como una máquina intentando salvar el orden del caos. Bancos, seguros, el testamento, fondos fiduciarios para los niños, cuentas conjuntas. Habíamos construido tanto juntos, pero ahora veía todo como líneas en un libro de contabilidad que necesitaban ser borradas o reorganizadas. Fui directamente a mi portátil. El pasillo estaba en silencio ahora. Quizás se dieron cuenta de que ya no golpeaba la puerta, de que había terminado de interpretar ese papel. Bien, que estuvieran cómodos, que pensaran que me había retirado derrotado. Pero empecé a teclear, revisando cada enlace financiero compartido, cada punto de vulnerabilidad. No iba a romper platos ni a tener una rabieta. Haría algo que doliera más. Borraría todo lo que ella daba por sentado. Su risa resonaba en mis oídos. Ese fue el último impulso que necesitaba. Nuestras cuentas bancarias, eliminé mi acceso, la bloqueé a ella. Nuestras pólizas de seguro conjuntas, canceladas. La hipoteca estaba medio a mi nombre, medio al suyo, pero inicié los pasos para congelar mi parte. El seguro médico de los niños, eso lo mantuve. Ellos no tenían la culpa, pero todo lo demás, desde las líneas de crédito hasta los pequeños ahorros conjuntos, lo moví o cerré. Mi respiración se aceleró, mis manos temblaban, pero seguí adelante. Si iba a reírse de mí, le quitaría cada motivo que tuviera para aferrarse a mí financieramente. Se sentía metódico. Un poco aterrador, lo fría que estaba. Mi reflejo en la pantalla oscura mostraba un rostro rígido, ojos vacíos. Algunos hombres en mi lugar podrían estar pidiendo sangre. Yo quería claridad. Quería estar sobre la tierra quemada de nuestro matrimonio, donde no quedaran ilusiones. Quizás media hora después, oí movimiento a mi espalda. La puerta de nuestro dormitorio se abrió con un clic, luego pasos. No me giré. Que hicieran lo que quisieran. Luego vino una conversación tranquila en el pasillo. Reconocí su voz y una voz más grave, la de él. Hablaban en voz baja. Capté algunas palabras. Se calmará. ¿Deberíamos irnos? No, no hará nada. Esa última parte me hizo sonreír, de una manera retorcida. Pensaban que era inofensivo. No tenían ni idea de cómo un hombre tranquilo podía ser más peligroso que uno furioso. Me quedé mirando mi portátil tecleando las cancelaciones finales, forjando documentos digitales para cortar nuestra vida en común. Mi mano se detuvo sobre un documento final. La disolución de toda nuestra propiedad compartida. La había preparado meses atrás, cuando los tiempos eran tensos, sin pensar que la usaría realmente. Pero la tenía.
Ahora escribí la fecha de hoy. Este era el golpe. Sin desmoronamiento, sin grito primal, solo el trazo final de una pluma, o en este caso, una firma digital. Los oí cruzar el salón. Ella dijo algo como: «Michael, hablaremos por la mañana. Intenta descansar». Esa era la voz que solía amar, suave, cariñosa. Ahora se sentía condescendiente, como si fuera un niño teniendo una rabieta. El humor negro dentro de mí se hinchó de nuevo. Me estaba diciendo que descansara, mientras su amante estaba detrás de ella, jugueteando con la cremallera de su chaqueta, con la mirada esquiva. «Claro», logré decir. «Fuera». Ni siquiera miré por encima del hombro. Se fueron. La puerta principal se cerró con un clic. La casa se sumió en un silencio aún más pesado. Cerré el portátil. La sensación de vacío era casi insoportable, pero me obligué a respirar. Ella se había ido con él. Nuestros hijos, ¿cómo reaccionarían si se dieran cuenta de que no pasaba la noche en casa? ¿Se darían cuenta? Mis hombros se hundieron. La humillación parecía recorrer mis venas. Me pregunté si debería destrozar ese altavoz en la esquina, pero decidí no hacerlo. Que sirviera de testigo. Mañana, o cuando llegara el momento, podría reproducir ese fragmento si alguna vez sentía dudas. Ella lo había dicho claramente. Ni siquiera sospecha cómo lo estoy utilizando. Y ahora yo sospechaba, o más bien, lo sabía. Intenté dormir en el sofá esa noche, pero mi mente no se callaba. Cada vez que cerraba los ojos, me los imaginaba juntos, sus uñas arañándole la espalda, su rostro retorcido de placer, la burlona curvatura de sus cejas sí me imaginaba en ese momento. La cama de arriba estaba vacía, excepto por mi orgullo. Finalmente me quedé dormido. El zumbido de la ciudad afuera pareció atenuarse. La casa era como una tumba y yo estaba atrapado en ella. Me desperté antes del amanecer, rígido y dolorido. Encontré una nota sobre la mesa de la cocina garabateada con su letra. Me fui temprano. Hablaremos esta noche. Eso era todo. Así que volvería eventualmente. Genial. Arrojé la nota a la basura, preparé café y miré el asiento vacío que solía ocupar. La confianza es algo extraño. Te armas con ella, pensando que estás a salvo. Luego descubres que la armadura tiene una costura lo suficientemente ancha para un cuchillo, o quizás descubres que le diste a otra persona las llaves de ella y ellos atravesaron tu pecho con esa arma. Tomé un sorbo de mi café, una amarga sonrisa tirando de mi boca. Ella había usado mi confianza para protegerse. Nunca pensó que vería el día, o al hombre, o la traición burlona. Pero yo lo vi, sí, y ella me vería a mí, solo que no la versión de mí que esperaba. Salí para ir al trabajo. En el ascensor, me encontré con mi reflejo en los espejos, un hombre cansado con el pelo corto y oscuro con mechones grises. Líneas en las comisuras de sus ojos por años de entrecerrar la vista ante hojas de cálculo, o tal vez por cargar demasiadas cargas. Me pasé una mano por la mandíbula sintiendo la barba incipiente. Cerré los ojos. Cuando llegué a la oficina, mis compañeros apenas notaron nada. Siempre fui reservado, un tipo ISTJ, si una etiqueta ayuda. No les confiaba nada, pero mi jefa me lanzó una mirada cuando me vio perdido en mis pensamientos. Preguntó, ¿todo bien? Asentí rígidamente. Manejé las tareas del día en modo automático, los números nadando ante mis ojos. Luego me fui un poco antes, ignorando las miradas de reojo. Conduje a casa en un estado de aturdimiento. Las luces de nuestro salón estaban encendidas. Podía verlas a través de la ventana. Los niños estaban allí, probablemente terminando de cenar. La línea entre el deber paternal y el desamor personal se sentía tan fina como un filo de navaja. Así que me armé de valor.
Dentro, los niños me saludaron. Parecían confundidos, ansiosos. ¿Dónde está mamá?, pregunté. Nuestra hija se encogió de hombros. Simplemente salió otra vez, dijo. Asentí. Estaba a punto de preguntar si habían cenado cuando ella volvió a hablar. Papá, ¿pasa algo entre ustedes? Me miró con los ojos muy abiertos y preocupados. Mi hijo se cernía detrás de ella, tratando de parecer indiferente, pero claramente sintiendo la tensión. No pude obligarme a decirles, no todavía. Solo estamos lidiando con algunas cosas, dije, dándoles unas palmaditas en los hombros. Vayan a hacer sus deberes, por favor. Obedecieron. Me senté en la cocina y me di cuenta de que no podía soportar el olor a comida. El estómago se me revolvía. El reloj en la pared marcaba cada segundo. A las 10 de la noche, ella todavía no había regresado. Me acomodé en el sofá de nuevo, queriendo estar al alcance del oído de la puerta principal. Entró sobre la medianoche, y con ella capté el rastro persistente de colonia masculina que me hacía apretar los dientes. No hablé. Me pasó a mi lado en la penumbra, dirigiéndose al dormitorio. Ella tampoco dijo una palabra. Era como si yo no existiera. Los siguientes días se difuminaron en un patrón que se sentía a la vez surrealista y agónico. Ella no ocultaba su aventura. Raramente dormía aquí, pero a veces aparecía por los niños o para recoger ropa. Me evitaba tanto como fuera posible o me hablaba como si fuéramos compañeros de piso distantes. Mientras tanto, desmantelaba discretamente nuestras finanzas conjuntas y preparaba los papeles de disolución. No le dije nada al respecto. La tensión entre nosotros crecía con cada hora que pasaba. Una noche, sin embargo, llegó a su punto culminante. Entró tarde, me encontró en el salón y se detuvo. La vi cambiar de peso de un pie a otro. Deberíamos hablar, dijo, abrazándose el abrigo. ¿Quizás mañana? La estudié la cara. Todavía me parecía hermosa, incluso ahora. Una parte de mí odiaba eso. Una parte de mí quería abrazarla a pesar de todo. Pero esa arma, la confianza, ya había disparado. No había vuelta atrás. Así que dije, bien, mañana. Trae a tu amigo si quieres, no me importa. Mi voz rezumaba sarcasmo. Ella frunció el ceño, luego se deslizó hacia el dormitorio. La oí cerrar la puerta suavemente, como si se negara a darme un último portazo dramático. Por la mañana, la confronté. Los niños estaban en la escuela. La acorralé en la cocina, bloqueando su camino de salida. ¿Qué estás haciendo?, pregunté sin rodeos. ¿Quieres el divorcio? Porque si lo quería, tenía los documentos listos. Ella apartó la mirada, soltando una risa corta y seca. Michael no es tan simple, dijo. Solo necesito emoción. Algo nuevo. Hemos estado estancados. Forzó un tono de lástima, como si yo tuviera parte de la culpa de que ella saliera a mis espaldas. ¿Y esa es tu excusa?, dije con voz fría. Ella se encogió de hombros, ajustándose la correa del bolso en el hombro. Su dedo anular parecía desnudo. Noté que se había quitado la alianza. El estómago se me anudó. Ella suspiró. Ya no quiero pelear, ni hablar de ello, simplemente seamos civilizados por el bien de los niños. La miré fijamente. Claro, dije forzando una sonrisa, una pequeña sonrisa retorcida. Civil por los niños, claro. Por dentro, sentí que algo se rompía, o quizás se calcificaba. La sensación de que el hombre que había sido se había ido. Ella se fue. Me di cuenta entonces de que cualquier cosa que se pareciera al amor por su parte estaba muerta. Aún así sentía algo por ella, incluso después de todo esto. Una parte de mí quería rescatar a la mujer que recordaba, pero estaba perdida detrás de la crueldad y su nuevo ligue. Esa vieja versión quizás nunca volvería.
Esa misma semana descubrí que los niños actuaban de forma extraña conmigo, susurrando que mamá está enfadada. Los oí decirles que yo era un monstruo, que le estaba dando el tratamiento silencioso, que había cancelado algunas de nuestras facturas conjuntas. «Te está castigando», oí decir a nuestra hija, la voz temblando de indignación adolescente. Mientras tanto, el amor de mi vida estaba allí, dejándoles verme como el villano. Algo dentro de mí se abrió de golpe. El desamor de un padre, más profundo que cualquier otra cosa. Los niños por los que me había sacrificado, los niños que amaba más que a mi propia vida, ahora me veían como el malo. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero, aparentemente, la traición puede ser más espesa que la sangre. En ese silencio de la comprensión, decidí finalizar la disolución. Si todos creían que era un monstruo, entonces que así fuera. Me convertiría en eso. Llamé a un abogado, firmé documentos electrónicos. Los niños me confrontaron, exigiendo saber por qué estaba quitándole todo a mamá. Ella me miró con los ojos llorosos, lágrimas que dudaba que fueran genuinas. Probablemente les contó una versión retorcida de los hechos. El hecho de que saliera con otro hombre nunca salió a colación. Todo lo que era visible era yo, el padre, destruyendo metódicamente la estabilidad de nuestro hogar. Mi hija me gritó: «Ella está sufriendo y a ti ni te importa». Mi hijo me miró fijamente como si lo hubiera traicionado personalmente. Esa era la mayor absurdidad, y el humor negro en mí burbujeó. Casi me reí. Ella era la que le había gemido a su amante sobre utilizarme, pero ante sus ojos, yo me había convertido en el monstruo insensible. Les dejé creerlo, no dije nada en mi defensa. ¿Qué sentido tenía? Habían elegido su lado. Quizás me lo merecía, o quizás esa era solo la forma de la herida. Esta era la etapa final de la humillación. Unas semanas después me había mudado, o más exactamente, forcé la venta de la casa. Me deshice de toda esa vida. Nuestros hijos se negaron a hablarme. Ella se mudó con su amante, por lo que pude deducir. Los documentos se finalizaron con una eficiencia despiadada. Dejé las cuentas conjuntas completamente vacías. Mantuve una póliza separada para el futuro de los niños, pero todo lo demás fue cortado de ella. Cambié de dirección, encontré un pequeño condominio cerca de mi trabajo. Guardé una carpeta, los papeles de disolución. Eso y mi rabia eran todo lo que me quedaba de nuestro matrimonio. El tiempo pasó. Me hundí en una rutina. Me lancé al trabajo. Me convertí en una máquina que se despertaba a las 5 de la mañana. Hacía un rápido ejercicio, comía y luego vivía detrás de una hoja de cálculo hasta que se ponía el sol. No hice contacto con los niños, no después de su condena final. Habían elegido su lado, así que, así fuera, ella era libre ahora, presumiblemente viviendo su emoción con ese otro hombre. No le conté a nadie sobre la traición. Algunas noches me encontraba reproduciendo ese fragmento en el altavoz. Ni siquiera sospecha cómo lo estoy utilizando. Esa frase estaba grabada en mi cerebro. La dejé llenar mis sueños, alimentando una fría ira que me mantenía en pie. La confianza como arma, usada con crueldad quirúrgica. La mejor defensa era volverse irrompible. Si eso significaba convertir mi corazón en piedra, que así fuera. 7 años pasaron así. Los niños habían crecido. Había oído rumores. Mi hijo se fue a la universidad. Mi hija lo siguió poco después. Se mantuvieron en contacto con su madre, ocasionalmente enviándome mensajes de texto con saludos formales, pero ignorándome de lo demás. Éramos extraños, irónicamente unidos por el ADN. Le di forma a mi vida en algo puramente funcional. Mi condominio era ordenado, desnudo, con un mobiliario mínimo. Vestía el mismo estilo de ropa todos los días. Mi pelo tenía más canas. Mi cara tenía líneas más profundas.
Cada mañana registraba una entrada de video, algo que empecé a hacer en los meses posteriores a la separación. Un hábito, quizás, para hablar conmigo mismo. Día de video 103, decía. O 200 o 500. Rara vez los veía. Era un registro privado de mi transformación de un esposo esperanzado a un hombre tallado en granito. En el día 2384, me senté en el mismo condominio, tomando té. Pensé en esa vieja vida, la humillación, la rabia. Rara vez me permitía pensar en ello, pero ese día sentí una punzada. Entonces hubo un golpe en la puerta. El corazón me latió con fuerza. Rara vez tenía visitas. Dejé mi taza y fui a abrirla. Ella estaba allí, Rebeca. Excepto que se veía tan diferente. Su pelo opaco y veteado de canas, los hombros caídos, los ojos rodeados de cansancio. A su lado, nuestra hija, ahora una joven adulta, vacilante. La tensión era asfixiante. Apenas reconocí a la mujer que una vez amé. Ese viejo recuerdo de su risa burlona se retorció en mi interior. Susurró mi nombre. Maikor. No dije nada al principio. Simplemente miré la cáscara de lo que se había convertido. Su voz tembló mientras explicaba. Él me dejó, hace unos años. Las cosas se desmoronaron. Intentó mirarme a los ojos, pero no le di ayuda. Nuestra hija habló a continuación, con lágrimas brillando. Papá, lo sentimos. Estábamos tan cegados entonces. Siguió mirando a su madre. No lo sabíamos. Creímos lo que mamá nos dijo, que tú la habías abandonado. Permanecí en silencio. Por un momento quizás sentí compasión, pero, sobre todo, sentí un dolor sordo, como una vieja cicatriz. El padre en mí quería consolar a la hija que había perdido por las manipulaciones de su madre. Pero el hombre en que me había convertido reconoció que algunas heridas nunca sanan del todo. Rebeca extendió una mano temblorosa. Me equivoqué, dijo con la voz quebrada. Todo, ahora lo veo. He pagado por ello. Lo he perdido todo. Te perdí a ti, perdí mi paz. Y los niños, bueno, finalmente vieron la verdad. Tragó saliva, con lágrimas brillando en las comisuras de sus ojos. Simplemente desapareció una noche. Se llevó mi dinero. Me dejó endeudada. Yo necesito ayuda, Michael. Hace 7 años podría haberme arrojado a sus pies, haber dejado que el viejo amor anulara mi orgullo. Pero ese hombre estaba muerto. Le di una mirada larga y fría. Mi hija dio un paso adelante con el rostro angustiado. Por favor, papá, no quiero verla así. No le queda a nadie. Solté un suave suspiro. El viejo yo podría haber rugido, exigido disculpas, infligido retribución. En lugar de eso, simplemente me hice a un lado. Entraron en mi pulcro salón, ensombrecidos por el conocimiento de lo que habían hecho. Ella se hundió en el sofá, pareciendo frágil, mientras mi hija flotaba cerca, con los ojos moviéndose entre nosotros como un animal asustado. Serví más té. Estaba en silencio, salvo por el débil zumbido del tráfico a través de la ventana cerrada. Ella bebió lentamente. Sus manos temblaban tanto que la taza tintineó contra el platillo. Ninguno de los dos habló. No sentí la necesidad de llenar el silencio. Finalmente dijo, ¿cómo has estado? Un patético intento de charla trivial. Me encogí de hombros, encontrando su mirada con impasibilidad. Bien, dije. Trabajando, pagando facturas, viviendo. Había amargura en mi tono, pero también una aceptación tranquila. Dejó la taza. Sé que probablemente me odias, murmuró con la voz ronca.
pero quería que supieras cuánto lo siento. Por todo, por cómo te hice daño. La di la cabeza, dejando que una sonrisa irónica curvase mis labios. ¿Odiarte? Repetí. No, simplemente ya no me importa. Eso es peor, si lo piensas. Vi cómo las palabras la picaban. Sentí un destello de satisfacción. Luego vino una extraña sensación de compasión. Estaba rota. Algo en mí todavía recordaba su calidez, esa primera chispa. Pero la confianza, una vez usada como arma, nunca recupera su inocencia. Mi hija juntó las manos. Papá, fui estúpida y joven. Mamá nos dijo que la habías cortado financieramente por pura malicia. Dijo. Bueno, nunca mencionó la aventura. La chica hizo una pausa, con los ojos llenos de arrepentimiento. Te odié por eso. Suspiré, sintiendo el peso de todos esos años perdidos. Entiendo, dije. Creíste a tu madre. Eso es normal. La sangre es solo biología. La familia es otra cosa. La miré, mi tono más suave de lo esperado. Siento que hayas tenido que ver nada de esto. Ella asintió, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Rebeca se quedó inmóvil, con la mirada fija en sus manos temblorosas. Fui tan arrogante, murmuró. Estaba segura de que podía tenerlo todo, la seguridad que tú me diste y la emoción que él me dio. Yo creo que nunca pensé en cómo terminaría. No había ninguna razón para que yo le ahorrara sus sentimientos ahora. Bueno, aquí estamos, dije, mi voz haciendo eco de una nota final de cierre. Ella parpadeó, las lágrimas resbalando por sus mejillas arrugadas. Pasamos una hora juntos. Ella intentó explicar sus remordimientos, dijo que entendía que yo no querría tener nada que ver con ella. Mi hija se disculpó repetidamente, su voz entrecortada por la pena. Y yo escuché, asintiendo de vez en cuando, dejando escapar alguna broma oscura. El humor negro se había convertido en mi escudo. Al menos no rompiste el altavoz, bromeé en un momento dado, refiriéndome al dispositivo que había grabado su traición. Ella se estremeció, recordando exactamente lo que había captado. Finalmente, se fueron. No les prometí nada. Mi hija me abrazó. Le devolví el abrazo rígidamente, no porque no la quisiera, sino porque se sentía tan poco familiar ahora. Ella susurró que quería verme de nuevo, reconstruir. Le dije, ya veremos. No quería mentir y decir que sería fácil. La puerta se cerró tras ellos, dejándome solo una vez más. Esa noche, me senté en mi salón y comencé mi registro de video. Era mayor ahora, sin ilusiones al respecto. Líneas en mi rostro, el pelo veteado de gris. Día 2384, murmuré a la cámara. Otro día, otra grieta. Hace años había dicho, un día, una grieta. Ahora mi corazón había sido partido tantas veces que era imposible seguir la cuenta. Aún así, sentí que un peso se levantaba de mí, solo un poco. Quizás fue la confirmación final de que tenía razón todo el tiempo. Quizás fue ver cómo la vida la había castigado, o quizás fue el primer paso para dejar ir. Tomé un sorbo de mi té e hice una media sonrisa a mi propio reflejo. Pensé en cuántas veces los hombres en mi situación se ven eclipsados por la ira, solo para darse cuenta de que el vacío nunca se va. A veces, irónicamente, la aceptación de la traición es la última clave para encontrar un nuevo sentido de uno mismo. Esa arma, la confianza, seguía maltrecha y tirada en el suelo. Pero al menos sabía dónde estaba. Las luces de la ciudad brillaban afuera. Los coches retumbaban. De fondo, mi teléfono emitió un pitido con una notificación. Lo ignoré. Mi vida se había vuelto sorprendentemente simple. Sin ataduras, sin ilusiones,
Me pregunté cuántas personas ahí fuera, quizás en aplicaciones de citas, quizás en el mundo real, escribían: busco un hombre como él, pero antes de que se convirtiera en lo que es ahora, porque sabía que, en un tiempo, fui un hombre decente, lleno de esperanza. ¿Ahora? Ahora era acero frío. Algunos aún podrían desear esa versión anterior, la que creía en el amor sin precauciones. Pero ese hombre ya no existía. Terminé mi grabación del día, sin sentir triunfo ni desamor. Solo una calma tranquila. Quizás con el tiempo me reconectaría con mis hijos, forjaría algo nuevo, o quizás permaneceríamos distanciados. En cuanto a ella, llegó demasiado tarde. La vida ya le había asestado el golpe final. No me interesaba castigarla más. Ella misma se estaba encargando de eso. Dejé mi teléfono y me froté los ojos. La casa estaba en silencio, salvo por el débil zumbido de la electricidad a través de las paredes. Mi boca se curvó en una sonrisa amarga, recordando las incontables noches que solía pasar despierto, echando humo, soñando con venganza. Me di cuenta de que la venganza había llegado, solo que no con la forma que esperaba. Algunos hombres esperan una retribución espectacular, pero a veces la vida misma hace el trabajo. Llevé mi taza de té a la cocina, la enjuagué, apagué las luces y me senté allí en la oscuridad un rato, dejando que el zumbido del refrigerador llenara mis oídos. Era casi reconfortante, ese sutil ruido blanco. Entonces dije en voz alta, a nadie: la amaba, incluso después de todo. Oír mi propia voz me sobresaltó por un segundo. Pero era verdad. Una parte de mí, en el fondo, todavía amaba el recuerdo de la mujer que una vez fue, a pesar de que ella convirtió esa confianza en mi contra. Solté una risa seca. Esta era mi vida ahora. Un hombre de mediana edad que había tocado fondo por la traición y salido por el otro lado. Quizás eso era suficiente. Me levanté, caminé por el condominio, apagué la última lámpara. En la oscuridad vi el tenue reflejo de mí mismo en la ventana. Un hombre cambiado, un hombre que había llevado el desamor tanto tiempo que se había vuelto algo natural. Y, sorprendentemente, no sentí ningún impulso de destrozar el reflejo. Quizás había hecho las paces, o quizás simplemente estaba demasiado cansado para luchar. Mañana el sol saldría y yo seguiría viviendo. Esa era la conclusión de todo. Después de las peores tormentas, la vida sigue. Si hubo alguna pequeña misericordia, fue que el frío dentro de mí se había calmado. Las humillaciones, el desamor, esas eran cicatrices profundas, pero las cicatrices eventualmente dejan de sangrar. Imaginé sus ojos de hoy, vacíos, buscando alguna señal de perdón. ¿Lo merecía? ¿Era siquiera mío dárselo? Me encogí de hombros a la habitación vacía. La confianza es un arma. Ella la usó contra mí una vez, pero se olvidó de que sabía lo que se sentía al ser disparado por ella. Quizás esa era la diferencia ahora. Reconocía el cañón, el gatillo, la bala. No permitiría que me hiriera de nuevo. Si ella quería redención, tendría que cargar con esa carga ella misma. Finalmente me retiré a mi dormitorio, quitándome la ropa con eficiencia mecánica. Era solo un día más. Después de todo, un día que terminaba en silenciosas revelaciones en lugar de furia explosiva. Me metí bajo las sábanas, miré el techo y sonreí un poco al pensar en lo lejos que había llegado. Hace 7 años era un hombre al borde del abismo. Ahora era simplemente yo, endurecido, cínico, pero vivo. En algún lugar imaginé que ella miraba una cuenta bancaria vacía, una cama vacía, una vida de arrepentimiento. Eso era todo. Y mientras cerraba los ojos, pensé en cómo, quizás, en 1000 perfiles de Tinder por toda la ciudad,
Las mujeres escribían frases sobre querer un hombre de verdad o alguien honesto y estable. Quizás algunas habían leído historias sobre hombres como yo, hombres que una vez fueron pilares de confianza, que se hicieron añicos, que lo dejaron todo atrás. Quizás fantaseaban con salvarme del dolor, o quizás solo querían un hombre que nunca sospechara cómo lo estaban utilizando, hasta que fuera demasiado tarde. Me fui quedando dormido, dejando que el humor negro girara a mi alrededor. El día siguiente sería el día 2385, otra marca en la línea de tiempo de una vida dedicada a reconstruir. Mi último pensamiento consciente fue que, por extraño que sonara, me sentía más en paz en ese momento que en años. Porque había terminado, las ilusiones, el desamor, las esperanzas retorcidas. Todo lo que quedaba era la verdad, constante y poco romántica. Sobreviví. Y eso, a su manera dura, era suficiente.